¿Alguna vez has revisado tu cuenta bancaria a mitad de mes y has sentido que tu dinero simplemente se evaporó? No hablo de grandes crisis ni de que te hayan bajado el sueldo. Hablo de esa extraña sensación de mirar el saldo y preguntarte, ¿en qué se me fue? La mayoría de las personas asume que para arruinarse financieramente se necesita un evento catastrófico, como una mala inversión de miles de euros o un negocio que quiebra. Pero en el mundo real, el presupuesto no se destruye por un gran naufragio. Se vacía por pequeñas grietas, grietas imperceptibles que día tras día van succionando tu liquidez hasta dejarte en cero. Si no identificas dónde están esos drenajes, da igual cuánto ganes o cuánto te esfuerces, el mes se te va a ir de las manos siempre. Por eso, hoy vamos a analizar fríamente los 3 gastos específicos que más rápido destruyen tu capacidad de acumular capital: los impulsos, las cuotas y las suscripciones. Para una mejor comprensión de cómo operan estos enemigos de tu bolsillo, vamos a desarrollarlos uno por uno a partir de este momento. Presta especial atención al tercero de ellos, porque es el más silencioso de todos y, probablemente, el que ahora mismo te esté quitando más libertad financiera sin que te des cuenta. 1. La psicología del impulso, el costo real de la ansiedad. Vamos a empezar con el primer drenaje y probablemente el más difícil de admitir porque golpea directamente nuestro comportamiento: las compras por impulso. ¿Por qué terminamos comprando cosas que no necesitamos, con dinero que nos costó semanas de trabajo conseguir? La realidad es que no se trata de una simple falta de voluntad. Es un sistema diseñado minuciosamente para explotar nuestra psicología. Hoy en día, las aplicaciones de comercio electrónico han convertido el consumo en el gran analgésico rápido del mercado. Cada vez que experimentas un día pesado, frustración o aburrimiento, tu cerebro busca una vía de escape. Un clic en el teléfono, la pantalla te da una confirmación visual atractiva y listo. En ese proceso se libera dopamina, te sientes bien por unos minutos y luego ese efecto desaparece, dejándote exactamente en la misma situación emocional, pero con mucho menos dinero en el banco. Estas compras por ansiedad suelen camuflarse bajo la falsa premisa de la oportunidad, una oferta que expira en pocas horas, un descuento exclusivo o la idea de que ese objeto va a solucionar mágicamente un problema. Al final, terminas adquiriendo cosas que pierden la mitad de su valor en cuanto abres la caja. Piensa en un escenario común. Un profesional que promedia un buen ingreso mensual pasa por una semana de altísimo estrés laboral. Como mecanismo de recompensa, decide comprar un dispositivo tecnológico de 600 euros que vio en una reseña en internet. No lo necesitaba. Sus herramientas actuales funcionan perfectamente. Pero la compra alivia el cansancio acumulado. Un mes después, el dispositivo está en un cajón agarrando polvo. Esos 600 euros, que representaban varios días de trabajo neto tras descontar impuestos y gastos fijos, se borraron de tu patrimonio para siempre. El verdadero peligro de este drenaje es que es acumulativo. No te arruina una sola compra grande de forma aislada. Te arruina la repetición constante de microcompras de 20, 50 o 100 euros bajo el efecto del autosabotaje emocional. Al final del año, cuando sumas el costo total de esos impulsos, descubres que le has transferido el equivalente a 1 o 2 meses de tu salario neto a empresas que simplemente supieron cómo enviarte una notificación en el momento adecuado. 2. El laberinto de las cuotas, la ilusión del poder adquisitivo. El segundo drenaje es el que las instituciones financieras promueven con más agresividad porque es su principal motor de ganancias: el abuso de las cuotas y los pagos mínimos en las tarjetas de crédito. ¿Cuál es la verdadera trampa de la deuda de consumo? Que destruye por completo tu capacidad de gestionar tu flujo de caja futuro. Cuando compras algo en cuotas, estás comprando ingresos que aún no has generado y lo estás comprometiendo hoy. Básicamente estás apostando a que tu yo del futuro va a tener la misma estabilidad, la misma salud y la misma disposición para pagar por decisiones que tomaste meses atrás.
Las cuotas generan una distorsión muy peligrosa. Hacen que las cosas caras parezcan baratas. Si ves un artículo de 1.200 euros, tu cerebro procesa que es un gasto importante y lo piensa 2 veces. Pero si el sistema te ofrece pagar 12 cuotas de 100 euros, la barrera psicológica se rompe. Tu mente ya no ve el costo total, solo ve si tienes 100 euros disponibles en el próximo presupuesto mensual. El problema es que repites este proceso 5, 10 o 15 veces. Una cuota por aquí, otra por allá, otra para un viaje. Y de repente, antes de que empiece el mes, una parte importante de tus ingresos ya está asignada a pagar el pasado. Y aquí es donde el drenaje se convierte en una verdadera bola de nieve. El pago mínimo. Cuando el saldo total de la tarjeta espera tu capacidad de pago mensual, el banco te ofrece la opción de hacer el pago mínimo para evitar penalizaciones inmediatas. Esto es lo más parecido al interés compuesto, pero trabajando en tu contra. Al pagar solo el mínimo, la mayor parte de ese dinero se destina a cubrir los intereses acumulados, mientras que el capital principal de la deuda apenas se reduce. Imagina este caso. Una persona acumula un saldo de 5.000 euros en su tarjeta, debido a gastos de consumo corriente, con una tasa de interés anual promedio del 35%. Si decide realizar únicamente el pago mínimo mensual, puede tardar muchos años en liquidar esa deuda, y en algunos casos terminará pagando más del doble del capital original solo en intereses. Durante todo ese tiempo, su capacidad de ahorro es cero y cualquier imprevisto la empujará directamente a una situación financiera crítica. Las cuotas mal gestionadas transforman el dinero en una carga pesada en lugar de una plataforma de crecimiento. 3. La hemorragia silenciosa. La proliferación de suscripciones. El tercer drenaje es el más moderno y por lo tanto el que menos resistencia encuentras en nuestro día a día. El modelo de suscripción obligatoria. Hace unos años, si querías un software, una película o un servicio, pagabas una vez por él y era tuyo. El modelo de negocio de las empresas cambió porque descubrió que muchos consumidores tienden a subestimar los costos recurrentes. Hoy te suscribes a plataformas de entrenamiento, almacenamiento en la nube, aplicaciones de productividad, gimnasios y herramientas de todo tipo. La trampa de las suscripciones radica en que la barrera de entrada es casi invisible. Te ofrecen un periodo de prueba gratuito a una tarifa mensual que parece insignificante, 10 o 15 euros. Como el monto es bajo, no activa las alarmas de tu presupuesto. El cobro se autoriza a la tarjeta y dejas de prestarle atención. Pero las empresas juegan con la inercia del consumidor. Saben que una vez que estás dentro del sistema, el esfuerzo de ingresar y cancelar la suscripción es lo suficientemente alto como para que sigas pagando por meses un servicio que usas muy poco o que directamente ya no usas. Hagamos un análisis numérico real. Alguien que tiene contratados 3 servicios de streaming de video, uno de música, almacenamiento extra en la nube, una aplicación de ejercicio que no pisa y una membresía premium de envíos puede estar pagando fácilmente 100 euros al mes en cargos automáticos. 100 euros al mes parecen tolerables, pero si anualizas esa cifra, estás hablando de 1.200 euros al año. Si proyectas ese gasto a 10 años, considerando el costo de oportunidad de haber invertido ese dinero en un activo que rinda un modesto 7% anual, estamos hablando de más de 17.000 euros evaporados en servicios intangibles que muchas veces ni recuerdas que tienes activos. Para las empresas, esto es el santo grial porque representa un ingreso recurrente y predecible. Para ti, es una hemorragia silenciosa. Es la acumulación de pequeños parásitos financieros que van succionando tu liquidez mes a mes, restándote la capacidad de acumular el capital necesario para realizar inversiones significativas. El diagnóstico contable. ¿Cómo frenar la fuga de capital? Llegados a este punto, la pregunta obvia es, ¿cómo se detiene esto de manera práctica? No necesitas software especializado de contabilidad. Lo que necesitas es romper la opacidad de tus propios datos. El analfabetismo financiero más peligroso no es el que ignora cómo funciona la bolsa de valores.
es lo que ignora a dónde se va su propio dinero. El proceso para tapar estos 3 drenajes requiere una auditoría de flujo de caja que puedes realizar tú mismo en 3 pasos concretos. Primero, descarga los estados de cuenta de tus tarjetas de los últimos 90 días. No confíes en tu memoria, la memoria tiende a mitigar los errores para protegernos de la culpa. Los números impresos no tienen emociones, muestran la realidad exacta de tus decisiones. Segundo, categoriza cada gasto exclusivamente en las 3 variables que acabamos de analizar. Marca claramente los impulsos del mes, las cuotas que estás arrastrando del pasado y todas las suscripciones recurrentes que se cobraron de forma automática. Súmalas por separado y calcula qué porcentaje de tus ingresos se fue allí. Para la mayoría de las personas que hacen esto por primera vez, el resultado es un baño de realidad impactante. Descubren que una parte enorme de su capacidad económica está secuestrada por estas 3 fuentes de desperdicio. Tercero, aplica la regla de fricción forzada. Cancela inmediatamente cualquier suscripción que no hayas utilizado en los últimos 30 días. Para los impulsos, establece una regla de espera de 62 horas. Si ves algo que deseas por pura ansiedad, oblígate a esperar 3 días antes de comprarlo. En la mayoría de los casos, el impulso baja y te das cuenta de que no la necesitas. Y para las cuotas, la regla es tajante. Si no es un activo que genere ingresos, no se financia. Si no puedes pagarlo hoy, significa que tu nivel de vida actual no se puede permitir ese objeto todavía. La gestión del dinero es, en última instancia, un ejercicio de prioridades. El mercado está diseñado para extraer cada centavo de tu bolsillo a través de estrategias de marketing sofisticadas, facilidades de crédito y modelos de suscripción adictivos. Construir un patrimonio no depende de un golpe de suerte, depende de tu capacidad para retener el capital que ya estás generando. Si no controlas estos 3 frentes, si sigues permitiendo que la ansiedad dicte tus compras, que las cuotas comprometan tus ingresos futuros y que las suscripciones vacíen tu cuenta en silencio, el mes se te va a ir de las manos siempre. Da igual si tus ingresos se duplican el próximo año, si los drenajes siguen abiertos, el resultado final en tu balance neto será exactamente el mismo. La libertad financiera se mide por los activos reales que posees y el tiempo que puedes vivir sin depender de un salario inmediato. Toma el control de tus números, cierra las grietas y ejecuta con criterio.